Un día con mucha información. Escuche usted, el Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó ya la designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. La lista incluye al cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y al Cártel del Golfo. Estos grupos, 6 grupos, representan, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, un riesgo tanto para la seguridad de los vecinos del norte dentro de su territorio, como para la política exterior de Washington y la economía. Esto lo dijo de esta manera el secretario de Estado Marco Rubio en el comunicado. El gobierno de Estados Unidos ha utilizado esta herramienta desde septiembre de 2001, cuando George W. Bush firmó una orden ejecutiva para crear una lista de organizaciones terroristas internacionales. Esta designación ahora entrará en vigor a partir del primer minuto de mañana jueves. Trump había emitido el decreto respectivo después de asumir el cargo hace un mes, el 20 de enero. La lista también incluye al cártel del Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha de El Salvador, según el Departamento de Estado. La presidenta de la República rechazó estas declaraciones del presidente Trump al señalar que México está gobernado por los cárteles del narcotráfico, lo dijo ayer. Estados Unidos les puede llamar como quiera a los cárteles mexicanos. Sin embargo, si el decreto de Trump implica acciones extraterritoriales, no lo aceptaremos, aseguró la jefa del Ejecutivo. Que no haya confusión de que nosotros, lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Cuando habla de que ofrece ayuda, ¿se aceptaría esta ayuda o es...? En el marco de la coordinación y la colaboración, sin violar nuestra soberanía. Se ponen límites a la participación de las agencias en México y esos límites pues tienen que ver con los marcos de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras leyes. Ayer, respecto a los sobrevuelos y los drones espías y no sé qué, la presidenta de la República dijo que eso era una campañita de algunos medios estadounidenses, principalmente CNN, el New York Times. Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum cambia su narrativa, su discurso y reconoce, sí, el sobrevuelo de drones de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, sobre territorio mexicano, y explica, estas operaciones con aviones espía no tripulados, o sea, los drones, no son ilegales, se realizan a petición del gobierno mexicano, son parte de una estrategia de coordinación y colaboración mutua para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, dijo Sheinbaum. No hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México. No, estos no son acuerdos nuevos, son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes. Bueno, y también en la mañanera fue muy explícita la presidenta Sheinbaum cuando dijo que México no le tiene miedo a Trump ni a Estados Unidos. Dijo que lo destacable entre ambas naciones es el diálogo, pero que si se rompe el diálogo, el pueblo de México estaría dispuesto a defender al país. Tú no tienes miedo de Trump. Tengo un pueblo que me respalda. ¿Por qué uno va a tener miedo? Primero, hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Horas después de la patada, al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, vino la sobada. Trump felicitó a la presidenta de México
por su campaña de prevención contra las drogas. Durante un encuentro del Fondo de Inversiones Árabes en Miami Beach, Florida, Trump recordó la llamada de hace un mes, poco más de un mes, con la presidenta de México, donde él le explicó por qué nuestro país, donde ella le explicó más bien por qué nuestro país no es consumidor de drogas como allá. Trump anunció que retomará una de estas ideas y que invertirá cientos de millones de dólares en campañas para informar a niños y jóvenes estadounidenses sobre los efectos nocivos en el consumo de narcóticos. Increíble. Esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares anunciando lo malas que son las drogas para que los niños no las usen, que les afectan el cerebro, les destruyen los dientes, la piel, todo. Gracias. Le agradezco a la presidenta de México. Vamos a hacer una vasta campaña de información sobre el efecto de las drogas. El que parece no enterarse de nada es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Parece no escuchar a la presidenta de la República. ¿Por qué? Pues porque afirma no tener conocimiento sobre la presencia de drones estadounidenses en el cielo sinaloense. De existir la presencia de estos equipos, representaría una invasión, dice el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Esos drones. Esos drones no, no sabemos de la presencia de ellos, ¿eh? Aquí en Sinaloa. ¿Sería una invasión de ser así, gobernador? Pues seguramente, seguramente. Pero yo creo que eso lo van a tratar ahora. Hay un encuentro, no sé, si ahora o mañana, de las áreas de seguridad de Estados Unidos y México. Sí, el gobernador andaba, digamos, en su nube. Los cárteles mexicanos señalados como grupos terroristas ahora son elegibles para ser atacados con drones. Esto lo dice Elon Musk, el asesor de alto rango del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Canadá se sumará a Estados Unidos en la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para enfrentar la crisis del fentanilo que tanto preocupa en Estados Unidos. Según el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, la designación será para combatirlos en su territorio. Siempre respetarán la soberanía mexicana. En mi país, el crisis de fentanilo también ha hablado de eso. Y es realmente una crisis en mi país, es una crisis de la salud pública, sí. Con miles de muertos. Sí. Y es por eso que vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas, pero como solamente para que tenemos una herramienta para la policía canadiense que ellos pueden usar en nuestro territorio solamente para enfrentar esos grupos. Y tenemos el respeto absolutamente completo para la soberanía mexicana. Con uno vía telefónica tenemos contacto con Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional. Javier Oliva, usted lo conoce, es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me da mucho gusto saludar a Javier y agradecerle estar con uno. Javier, buenas noches. Buenas noches, Pepe, muchas gracias por la oportunidad y en un tema bastante intenso y complejo para la relación México-Estados Unidos. Sin duda. Gracias por la oportunidad, Pepe. Sin duda alguna. ¿Cómo te parece este cambio de narrativa de la Presidenta de la República respecto al asunto de los drones enviados por la CIA, pues para espiarnos, no vienen a otra cosa, diciendo que se trata de una cooperación que data de muchos años, cuando ayer la propia Presidenta afirmaba que New York Times y CNN estaban haciendo una campañita, que hay una campañita contra el gobierno de México? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, lo primero es que sí me parece que en el entorno civil, en materia de análisis e inteligencia de la presidenta, sí hace falta un poco más de consistencia y trabajo profesional. Es lo primero que hay que decir, porque no la presidenta no puede estar atendiendo todos los problemas de un país tan complejo como es el nuestro y que la surtan de información o que le aporten información poco consistente. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo, sí me parece y coincido en el sentido de que pues esta denominación de organizaciones terroristas transnacionales a 6
estructuras criminales mexicanas, evidentemente va a implicar un ajuste muy serio, Pepe, en las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Qué tan seria puede ser? Porque sabemos muy bien que bajo esta denominación de organizaciones transnacionales, criminales, en fin, ha tenido operaciones en varias partes del mundo, y podría ser México, no podría ser la excepción, toda vez que el Departamento de Estado ya hizo esto oficial a partir del primer minuto de mañana. Bueno, sí, mañana va a presentarse ya la petición formal a las áreas que tienen que ver con la declaración de impuestos, como el equivalente al SAT y otras estructuras económicas en Estados Unidos. Y aquí lo más importante que hay que señalar desde mi punto de vista es que comenzarán medidas que tengan que afectar de alguna forma las relaciones entre México y Estados Unidos, no solamente a nivel de lo que implican las finanzas, por ejemplo, el turismo. Tenemos una frontera de 3.200 kilómetros, Pepe, 15 ciudades gemelas, 42 pasos fronterizos entre ferroviarios, carreteros, peatonales. El punto fronterizo más transitado en el mundo todos los días es San Diego, Tijuana, con 1 millón de pasos al día de ida y vuelta, y 300,000 pasos de vehículos, motores. Entonces, no solamente es un asunto de denominación, es decir, mañana, ¿qué arquitectura jurídica, perdón por la expresión académica, va a representar el hecho de que exista de una u otra manera las condiciones a través de las cuales pues existan cierto tipo de protocolos que impidan o por lo menos condicionen las relaciones comerciales y financieras entre México y Estados Unidos? Por ejemplo, las agencias de viajes o los sitios de internet, Pepe, van a venir, el principal destino turístico de los estadounidenses es México. Van a venir a un país donde tiene 6 organizaciones terroristas, por ejemplo. Claro, te entiendo claramente. Y estas organizaciones las clasifica el Departamento de Estado de Estados Unidos con base en la declaración que hizo la Casa Blanca, Donald Trump. Son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana. Hay una coincidencia en todo esto, independientemente del poderío y el tamaño y la presencia de los cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los principales sin duda, pero todos tienen injerencia, influencia, presencia en estados de la Unión Americana. Es de donde parte justamente la calificación, salvo tu mejor opinión. ¿Está bien hecha la lista del Departamento de Estado? No, porque el cártel de Sinaloa ya no existe. Sus 4 fundadores, digámoslo así, el Güero Palma, el Chapo Guzmán e Ismael Zambada del Mayo, están presos. Y Juan José Esparragosa, que no se ha documentado, pero está muerto, de acuerdo a la información. Entonces, esa organización que ha sido la más longeva en la historia criminal del país ya no existe. Entonces, cuando decimos Sinaloa, ¿quiénes son? ¿Los hijos de Ismael Zambada o los hijos de Chapo Guzmán? ¿No? Entonces, tampoco es tan fácil para las autoridades estadounidenses clasificar de una manera contundente estructuras de esa naturaleza. Entonces, Pepe, sí, vamos a entrar en un proceso y ojalá, insisto, las áreas de inteligencia civiles de la Presidencia de la República estén al tanto y con las capacidades para este análisis de la información, y sobre esa misma línea tener los elementos para poder, porque también puede ser una ventana de oportunidad de coadyuvar, claro, de apoyar, ¿no?, en la búsqueda de la solución de un problema tan grave como es la inseguridad pública en México. Déjame preguntarte en términos ajedrecísticos, ¿esto que está pasando es un jaque al gobierno mexicano? Desde luego que es una presión. Para mí, en realidad, Pepe, y lo he estado comentando en tus espacios y te agradezco siempre la oportunidad de participar en tus programas, para mí esta es una treta del presidente de los Estados Unidos para echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Porque de acuerdo a la ley de Estados Unidos, ¿cómo vas a tener un socio comercial fronterizo con terrorismo? Entonces el Tratado de Libre Comercio va a terminar siendo un acuerdo bilateral. No, es mi pronóstico, no es mi deseo, desde luego. Te agradezco mucho, Javier Oliva, el hecho de poder tener comunicación e información contigo. Esto último que acabas de decir me parece que es una lectura de análisis muy, muy importante, relevante, que seguramente se acerca mucho a la realidad. Esa doble intención que maneja el presidente de Estados Unidos con el asunto del tema de la clasificación
justamente de los cárteles peligrosos, de los cárteles como terroristas, y efectivamente esto afectará la relación comercial. Te agradecemos mucho, Javier Oliva, un saludo muy cordial. Gracias a ti, Pepe, y me da mucho gusto volver a hablar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente, el abrazo es mutuo. Gracias al maestro Javier Oliva, especialista en estos temas.